Bienvenidos al canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres y cómo viajar desde casa por 140 países los fines de semana. Esta lista de reproducción, Jurisprudencia para Extraterrestres, ha tenido ya 3 desarrollos: los principios para las sentencias de la Corte Constitucional, la clasificación de las sentencias de la Corte y las normas sobre la Corte Constitucional. Hoy vamos a hablar de las sentencias en el acuerdo de paz. Por favor, suscríbase a este canal y envíale este audio, video a las personas que les pueda interesar. Vamos a hablar entonces de las decisiones de control abstracto proferidas por la Corte Constitucional relacionadas con la implementación del acuerdo final. Advierto que sin hacer ninguna interpretación, dejo al suscriptor la decisión de saber si hubo acierto o desacierto en todas y en cada una de ellas. Las decisiones previas a la implementación del acuerdo final de paz son la sentencia C-379 de 2016, que consistió en la revisión de la ley que reguló el plebiscito para la refrendación del acuerdo de paz, pero también la sentencia C-699 del 2016 y C-332 del 2017, que fueron la revisión del acto legislativo 01 de 2016, en el que se establece instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo. En concreto, la sentencia C-379 del 2016, en esa la Corte revisó el proyecto de ley estatutaria 94/2015 del Senado, el 156 de 2015 de la Cámara, por el cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La Corte declaró exequibilidad simple de la mayoría del articulado del proyecto bajo estudio, porque consideró que la consecución de la paz era uno de los fines esenciales del Estado y era a su vez un derecho, deber y valor dentro del ordenamiento jurídico. En la sentencia C-379 del 2016, declaró ya una exequibilidad condicionada en relación con dos asuntos. Lo primero, dijo que el plebiscito solo tiene un carácter vinculante respecto de él, por lo que no implica la incorporación automática de dicha iniciativa al ordenamiento jurídico. En segundo lugar, declaró inexequible el inciso segundo del artículo 3 del proyecto de ley revisado, que extendía los efectos de la decisión del pueblo a los demás órganos, instituciones y funcionarios del Estado diferentes del presidente. En la sentencia C-379 del 2016, también declaró exequible el numeral 4 del artículo 2 del proyecto de ley revisado, en el entendido de que la campaña del plebiscito no podría incorporar contenidos que promovieran un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. La publicación del acuerdo, además, dijo, debía hacerse con el tiempo suficiente para garantizar el derecho de información de los ciudadanos. Y la publicación del acuerdo con enfoque diferencial era necesario, incluyendo a todas las personas en situación de discapacidad, etcétera, etcétera. La sentencia C-699 del 2016 fue la que analizó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 parciales del acto legislativo 01 del 2016. El artículo primero, procedimiento abreviado, denominado Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, para la aprobación de los actos legislativos y de las leyes que tuvieran como fin la implementación del acuerdo final. Y el artículo 2 es el que otorgaba al presidente de la República unas facultades especiales, conocidas como facultades presidenciales para la paz, con el objetivo de habilitarlo hasta por 180 días para expedir decretos con fuerza de ley cuyo objeto fuera la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final. La Corte estudió entonces esta acción de inconstitucionalidad contra estos artículos 1 y 2 parciales del acto legislativo 01 del 2016 y en la sentencia C-699 del 2016
el demandante argumentó que el artículo primero, se comenta en la sentencia, desconocía la superior dificultad que tiene la Constitución para ser reformada, mientras que en el caso del artículo 2 se vulneraba el principio de la separación de poderes. Para mayor comprensión, vuelvo a decirlo, el artículo primero era el procedimiento abreviado o procedimiento especial legislativo para la paz para aprobación de actos legislativos y de leyes que tuvieran como fin la implementación del acuerdo, o sea, reformas constitucionales y legales. Y la segunda, porque le daba poderes al presidente, facultades presidenciales para la paz por 180 días para expedir decretos con fuerza de ley para implementar el desarrollo normativo del acuerdo final. Entonces el demandante decía que el artículo primero desconocía la superior dificultad que tiene la Constitución para ser reformada, que no puede ser reformada con menos exigencias, y en el 2 hablaba claramente de un principio de separación de poderes. En ese sentido, en la sentencia C-699 del 2016, y en relación con el cargo contra el artículo 1 del Acto Legislativo 01 del 2016, la Corte dijo que las cláusulas de reforma constitucional no son intangibles, por lo que el Congreso se encuentra habilitado a modificarlas siempre y cuando al hacerlo no sustituya la Constitución. También indicó la Corte que en aplicación del Acto Legislativo 01 del 2016, el procedimiento de formación de actos legislativos sigue siendo más riguroso que el de formación de las leyes, con lo que se garantiza el principio de resistencia al cambio constitucional. Dijo entonces que la reforma constitucional analizada no pretende ser intangible, por lo que puede ser modificada posteriormente mediante los mecanismos de reforma constitucional, ni pretende eliminar la variedad de mecanismos de reforma provistos originalmente para la Constitución. En síntesis, que no considera que por cambiar la forma de aprobación y hacerla más flexible, afecta esa protección a los actos legislativos, y porque además tampoco cree que lo que se está creando son normas pétreas, sino que lo que ahí se diga se puede cambiar nuevamente a través de los mecanismos de reforma que ya están en la Constitución. Entonces, esa sentencia C-699 del 2016 estudió una acción de inconstitucionalidad contra esos artículos 1 y 2. Recordemos el artículo 1 para aprobar actos legislativos y de leyes que tuvieran como fin la implementación del acuerdo, y 2 para dar unas facultades especiales al presidente para la paz, para que en 180 días expidiera decretos con fuerza de ley. Y en ese sentido, la Corte consideró que en cuanto al cargo del artículo 2 de la reforma constitucional, no se desconoce el pilar esencial de la separación de poderes tampoco, por varias razones. ¿Por qué? Dijo, se requiere refrendación popular, que eso no implica que el Congreso se verá privado de su competencia porque las facultades extraordinarias están limitadas a, comillas, facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final, cierra comillas, por lo que decía la Corte, únicamente pueden ser utilizadas para expedir decretos de ley que tengan una, comillas, conexión objetiva, estricta y suficiente con el acuerdo final. En este sentido, también dijo entonces que no operan para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, códigos, leyes que necesitan mayores calificadas o absolutas, leyes tributarias, ni tampoco pueden regular otras materias que tienen estricta reserva de ley. Y obviamente dijo que se trata de una habilitación temporalmente limitada a 180 días. Entonces, la Corte continuó estudiando estas demandas y en la sentencia C-332 del 2017, la Corte Constitucional estudió una acción de inconstitucionalidad contra cada uno de los 5 artículos que componen el Acto Legislativo 01 de 2016.
Nuevamente se habla entonces de que ese artículo primero reduce el trámite de las reformas constitucionales de 8 a 4 debates, lo convierte como en algo similar al de la aprobación de una ley, y que el artículo 2 nuevamente sustituye la separación de poderes porque otorga una facultad legislativa amplia al presidente de la República sin la correspondiente autorización previa del Congreso. Pero además estamos hablando de otros 3 artículos demandados. El artículo 3 del acto legislativo mencionado era contrario a la separación de poderes por cuando le permite al gobierno efectuar ajustes institucionales y normativos necesarios para ejecutar el componente de paz del plan plurianual de inversiones, al otorgarle una facultad amplia al Ejecutivo para que pudiera crear y modificar impuestos, así como generar gasto público. El artículo 4, ya en este caso también demandado, el del acto reformatorio señalado quebrantaba, decían los demandantes, el artículo 93 de la Constitución al asimilar el acuerdo final a un acuerdo especial en los términos del artículo 3 de los Convenios de Ginebra, así como al incorporarlo al bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Y el artículo 5, decían los demandantes, desconocía el artículo 374 de la Constitución, porque establecía que dicha reforma regía a partir de la refrendación popular del acuerdo final, pues ello equivalía a asumir que un plebiscito podía determinar la entrada en vigor de una disposición constitucional. ¿Qué dijo sobre todo esto la Corte Constitucional en la sentencia C-332 del 2017? Dijo que la Corte advirtió que el artículo 4 había sido derogado por el artículo 2 del Acto Legislativo 02 del 2017, declaró que existía una ineptitud sustantiva de la demanda respecto al literal K del artículo 1 y a los artículos 3 y 5, declaró constitucional el literal F del artículo 1 y el artículo 2 ateniéndose a lo establecido en la sentencia que mencionamos, la C-699 del 2016, pero sí declaró inexequibles los literales H y J del artículo primero. La Corte argumentó que la imposibilidad de que el Congreso introdujera modificaciones a los proyectos de acto legislativo de ley que implementen el acuerdo final sin contar con el aval del gobierno suponía un desconocimiento de la deliberación democrática y de la eficacia material del voto, vaciando así de contenido la labor legislativa. Entonces el lector juzgará de esta manera si respecto a los acuerdos de paz, las decisiones que tomó la Corte Constitucional fueron acertadas, fueron, como dicen algunos, orientadas correctamente o no. No se pierda usted entonces el próximo video de esta lista de reproducción, video audio, que es Jurisprudencia para Extraterrestres, en el cual ya vamos a hablar concretamente de las decisiones sobre las normas de implementación del acuerdo de paz, una por una. Este es el canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres, y cómo viajar por 140 países desde casa los fines de semana. No se pierda el próximo video en este mismo canal.